Jormungandr es una serpiente monstruosa que, según las fuentes nórdicas, llegó a ser tan enorme que podía rodear todo el mundo conocido y morderse la cola. Su nombre suele traducirse aproximadamente como monstruo gigantesco o serpiente enorme, aunque la etimología exacta admite matices. Su otro nombre, Migarsorm, significa literalmente serpiente de Migar. Y aquí está una de las ideas fundamentales. Jormungandr no vive simplemente en el mar, su cuerpo rodea Migar. Midgard era el mundo de los humanos dentro de la cosmología nórdica. Jormungandr tiene unos padres extraordinariamente importantes. Padre, Loki. Madre, Angrboda, una giganta. Hermanos, Fenrir y El. Es decir, los tres hijos de Loki y Angrboda son: Fenrir, el lobo monstruoso. Jormungandr, la serpiente de Midgard. El, gobernante del reino de los muertos. Los dioses Aesir descubrieron que estos tres hijos tendrían un papel terrible en el futuro. Y especialmente Odín recibió una profecía sobre ellos. Por miedo a lo que estaba destinado a suceder, los dioses decidieron separar a los tres. Según Snorri Sturluson, en la Edda prosaica, Odín tomó a Jormungandr y la arrojó al océano que rodeaba Midgard. Pero ocurrió algo inesperado. La serpiente sobrevivió. Y creció. Y creció. Y creció. Hasta que se convirtió en una criatura gigantesca. Finalmente, su cuerpo llegó a ser tan grande que rodeó Midgard por completo. Y terminó sujetando su propia cola con la boca. Ahí aparece uno de los símbolos más poderosos de la mitología nórdica. La serpiente que se muerde la cola. Es una imagen asociada al ciclo, al infinito y al destino que vuelve sobre sí mismo. Pero hay algo particularmente interesante en el caso de Jormungandr. Cuando suelta la cola, comienza el fin. La gran némesis de Jormungandr es Thor, dios del trueno. Y su relación es fascinante porque Thor no se enfrenta a ella una sola vez. Existen varios encuentros entre ambos. El más famoso ocurre cuando Thor visita la fortaleza del gigante Utgar a Loki. Y aquí comienza una de las historias más extrañas de la mitología nórdica. Thor llega a la fortaleza junto con sus compañeros. El gigante que gobierna allí decide poner a prueba sus capacidades. Pero utiliza engaños mágicos. Uno de los desafíos consiste en que Thor debe levantar un enorme gato. Thor agarra al animal y tira con todas sus fuerzas. Pero solamente consigue levantar una de sus patas. Thor queda desconcertado. ¿Cómo puede ser que él, uno de los dioses más poderosos, no consiga levantar un simple gato? Después se revela la verdad. El gato era Jormungandr. Utgar a Loki había utilizado magia para hacer que Thor viera a la gigantesca serpiente como un gato. Por eso Thor, sin saberlo, estaba intentando levantar parte de la serpiente que rodeaba Midgard. Y aún así, consiguió levantarla parcialmente. Eso demuestra hasta qué punto era extraordinaria la fuerza de Thor. Esta es probablemente la historia más espectacular de todas. Thor está viajando con el gigante Ymir. Thor quiere pescar. ¿Y qué utiliza como cebo? La cabeza de un buey. Thor coloca la cabeza como cebo y lanza el anzuelo al mar. Y entonces, Jormungandr muerde. Thor tira de la línea. La serpiente emerge del océano. La escena es brutal. Thor clava los pies en el barco. Tira de la cuerda. La serpiente lucha. El mar se agita. Y Thor consigue sacar a Jormungandr hacia la superficie. En algunas representaciones, Thor llega incluso a golpearla con Mjolnir. Pero aquí las fuentes empiezan a diferir. Esto es muy importante si quieres conocer la versión histórica de la tradición nórdica. La historia aparece principalmente en Hymiskvia, un poema de la Edda poética. Gylfaginning, parte de la Edda prosaica de Snorri. Y no son idénticas. En una versión, Thor consigue sacar a Jormungandr del mar y está a punto de matarla. Pero el gigante Ymir, aterrorizado por la criatura, corta la cuerda. Jormungandr cae de nuevo al océano. En otras tradiciones o interpretaciones de la escena, Thor llega a golpearla, pero finalmente la serpiente escapa. Esto es importante porque muchas imágenes modernas mezclan elementos de distintas versiones.
Aquí llegamos a la parte más importante. Jormungandr no está destinada simplemente a vivir eternamente en el océano. Tiene un papel fundamental en Ragnarok, el destino final de los dioses. Cuando llegue Ragnarok, ocurrirán enormes catástrofes. Entre ellas, terremotos, destrucción, caos, la ruptura de antiguas ataduras, la aparición de monstruos, la batalla final entre las fuerzas de los dioses y sus enemigos. Y entonces, Jormungandr emerge del océano. Su movimiento provoca enormes perturbaciones. En algunas descripciones, su ascenso hace que el mar se levante y las aguas inunden la tierra. Y finalmente se dirige hacia su enemigo. El veneno de Jormungandr es una de sus características más importantes. No es simplemente una serpiente enorme. Es una criatura cuya toxicidad es capaz de matar incluso a Thor. Y eso tiene una función narrativa muy interesante. Thor es el protector de los dioses y de los humanos frente a las fuerzas caóticas. Jormungandr representa una amenaza que incluso él puede derrotar únicamente a costa de su propia vida. Probablemente hayas visto imágenes de una serpiente formando un círculo y mordiendo su propia cola. Eso recuerda inmediatamente al Ouroboros. Pero hay que hacer una distinción importante. El Ouroboros tiene una historia muy antigua y aparece en tradiciones anteriores y diferentes de la nórdica. No debemos asumir que los vikingos simplemente tomaron el Ouroboros clásico. Pero la similitud simbólica es extraordinaria. Una serpiente que se cierra sobre sí misma. En Jormungandr, además, el círculo tiene una dimensión cósmica. No es simplemente una serpiente que forma un círculo. Es una criatura que rodea el mundo. Aquí entramos ya en la interpretación. La mitología nórdica no nos proporciona un manual oficial que diga exactamente qué significa cada criatura. Pero podemos observar varios temas. El caos. Jormungandr pertenece a las fuerzas que se enfrentan a los dioses. Es descendiente de Loki y de una giganta. Representa una amenaza que existe fuera del orden establecido por los Aesir. El destino. Los dioses saben que llegará un día en que Thor y Jormungandr se enfrentarán. Y no pueden evitarlo. Esto es esencial en la mitología nórdica. Conocer el destino no significa poder escapar de él. El océano. La serpiente está vinculada al enorme mar que rodea Midgard. En una cultura profundamente relacionada con el océano, las aguas desconocidas podían representar tanto riqueza como peligro. El ciclo. Su cuerpo rodea el mundo y su cola conecta con su cabeza. Eso produce una imagen de totalidad y continuidad. Pero cuando rompe ese círculo, el mundo entra en su etapa final. No exactamente. En la mitología moderna muchas veces se representa como un dragón marino. Pero en las fuentes nórdicas es esencialmente una orm, una serpiente. La palabra orm puede referirse a una serpiente o criatura serpentina y aparece en numerosos contextos de la tradición escandinava. Por eso una representación fiel puede mostrarla como una serpiente gigantesca sin alas. La conexión con Loki hace que todo sea todavía más interesante. Loki no es simplemente el dios malo. Es una figura muchísimo más compleja. Puede ayudar a los dioses, engañarlos, causar problemas y después provocar consecuencias catastróficas. Pero sus hijos con Angrboda terminan convirtiéndose en enemigos fundamentales de los dioses. Y en Ragnarok, Loki también se enfrenta a los Aesir. De modo que existe una enorme red de conflictos. Loki Fenrir Rodin. Loki Jormungandr Thor. Y Loki mismo acaba enfrentándose a Indai. La mitología construye así una serie de enfrentamientos destinados. Hay una paradoja extraordinaria en la historia de Jormungandr. Los dioses intentan evitar el destino. Odín arroja a la serpiente al océano para mantenerla lejos. ¿Y qué ocurre? La serpiente crece hasta convertirse precisamente en la criatura que provocará uno de los acontecimientos fundamentales de Ragnarok. Es decir, intentar contener el destino forma parte del camino que conduce al destino. Eso es muy característico de la mentalidad trágica de la mitología nórdica. La serpiente aparece relacionada con algunas representaciones medievales escandinavas. Una de las piezas más famosas es la piedra de Altuna, en Suecia.
La piedra muestra una escena interpretada generalmente como Thor pescando a la serpiente de Migar. También existen otras representaciones que se han relacionado con Thor y Jormungandr, aunque la identificación exacta de algunas escenas arqueológicas puede ser objeto de debate. Este punto me parece especialmente interesante. Desde una perspectiva moderna podríamos decir: Jormungandr es un monstruo malvado. Pero eso simplifica demasiado la historia. Jormungandr no necesita tener una motivación moral humana. Es una fuerza monstruosa del cosmos. Su existencia forma parte del destino. Y algo muy característico de las historias nórdicas es que incluso los dioses no son todopoderosos. Odín puede morir. Thor puede morir. Los dioses conocen profecías que no pueden evitar. Y criaturas monstruosas pueden derrotarlos. Hay una imagen que resume perfectamente a Jormungandr. Una serpiente tan gigantesca que su cuerpo rodea el mundo entero. Su cabeza está en un extremo del océano. Su cuerpo rodea Migar. Y su cola vuelve a encontrarse con su boca. Durante eras permanece allí. Hasta que llega Ragnarok. Entonces, la serpiente suelta la cola. El mar se levanta. La criatura emerge. Thor la enfrenta. Mjolnir acaba con ella. El veneno acaba con Thor. Y ambos caen.